Bueno, pues eskerrik asko guztioi etortxagatik. Os hemos citado para presentar el Lora Soca, el mercado tan esperado al inicio de la primavera. Siempre en la Sartoria celebramos la Lora Soca. No es solamente un mercado de flores y productos del campo, que también es, sino que es una expresión de nuestro compromiso con el territorio, con el medio ambiente y con quienes cultivan la tierra y producen de forma artesanal. Desde el ayuntamiento creemos que este tipo de iniciativas tienen un gran valor, fortalecen la economía local, generan espacios de encuentro en la calle y fomentan un estilo de vida más sostenible y más humano. La cita es este sábado de 10 a 2 y media, creo, ¿no? Me parece que sí, de 10 a 2 y media. Desde aquí invitamos a toda la ciudadanía a acercarse a Oquendo, a disfrutar de este mercado en el que también, aparte de poder comprar, pueden comprar con conciencia de lo que están comprando y podrán participar en familia de actividades pensadas especialmente para las y los más pequeños. Gracias a Bemendi por su trabajo y a nuestros productores artesanos y artesanas por seguir haciendo nuestro pueblo tan vivo. Y espero que este sábado entre todos hagamos de un Lorea Soca muy satisfactorio y muy agradable. El Loreasoca es una oportunidad magnífica para dar visibilidad el trabajo de nuestros baserritarras y nuestros pequeños productores, porque realmente son ellos y ellas quien con mucho esfuerzo y mucha dedicación nos ofrecen productos de calidad, sostenibles y ligados a nuestra tierra. Entonces, desde el Departamento de Socioeconomía siempre hemos apostado con decisión apoyar el producto local de cercanía, porque estas ferias no solo dinamizan lo que es una mañana de sábado, sino que además contribuyen a hacer un modelo de comercio más justo, más humano, más comprometido con nuestro entorno. En esta edición vamos a contar con 12 puestos donde se podrán encontrar desde plantas ornamentales, flores y cactus, hasta productos de cosmética natural, semillas ecológicas, artesanía con flores y bisutería floral. Todo esto hecho con mucha profesionalidad y sobre todo con mucho mimo. Y además hemos preparado actividades para niñas y niños, como un taller de plantación infantil, unos juegos de maderas, unas manualidades con flores prensadas. Así que bueno, desde aquí, como siempre, agradecer a Bemendi que nos acerque al producto cercano, que nos traiga esta Lorea Soca un año más a la Sarteora y animar a todos los lasarteoriatarras a que se animen y se acerquen este sábado a la Plaza Oquendo. Bueno, yo voy a ser breve, tampoco voy a Ujú. repetir en las explicaciones. Yo creo que los aspectos de la feria, bueno, ya se han comentado, la hora, el lugar y eso. Yo sí, luego le daremos la palabra a Juancho para que explique un poco más en detalle, pero bueno, primeramente, pues agradecer al ayuntamiento, en este caso al ayuntamiento de la Sarteoria, pues que nos brinde la ocasión de volver a poder estar en la Oquendo Plaza como todos los años. Ya van siendo unos cuantos años, pero bueno, es muy importante pues poder realizar este tipo de ferias, y para el productor es muy importante pues poder disponer de estos sitios o plazas en los municipios alrededor, y en este caso, como es el caso de la Sarte, ¿no? Es un punto de venta importante para los productores locales, porque bueno, pueden realizar un poco, entablar contacto con el comprador final. El comprador final también pues tiene la ocasión de poder preguntar al productor pues cualquier duda que le pueda surgir en torno al cuidado de las plantas, etcétera, etcétera. Y bueno, remarcar un poco esa importancia, ¿no?, que tiene la venta directa para los pequeños productores. Y bueno, pues también agradecer a Decolorec pues la posibilidad de que nos da el tener este tipo de asociación, pues que puedas contar con ellos, tengas un grupo de productores con los que puedas contar para poder organizar no solo ya una feria que sea como una exposición de flores y plantas, que es en primavera, pero bueno, que lo puedas adornar pues con algún taller, etcétera, etcétera. Sin más. Pues bueno, yo por nuestra parte, desde luego, agradecer al Ayuntamiento y a Bemendi pues, por la ayuda, por organizar este tipo de feria, por tener la confianza en nosotros y bueno, y no sé, hacer importante
expresar lo importante que es para economías locales, bueno, economías familiares, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, pues la feria va a ser como ya habéis comentado, de 10 a 2:30. Va a estar desde primera hora se van a instalar unos juegos infantiles de madera para que los críos también puedan disfrutar. Son unos juegos que, bueno, participan mucho y se lo pasan muy bien. Luego va a haber de 11:30 a 12:30 un taller de flor prensada. Y de 12:30 a 1:30 un taller de plantación. Los dos talleres son enfocados también a los niños y es un poco pues para hacerles entrar en contacto con las plantas, cómo se trasplantan, luego que se puedan llevar la plantita a casa, cuidarla. Y bueno, si esto relato un poco los participantes. Somos 12 participantes, 5 de ellos viveros de plantas, Zunollar, de planta de interior, ornamental y de colección, Cactus Islaya, que es plantas crasas, cactus y plantas crasas, Hortuberry, producción y venta de planta hortícola y de flor, Urtinea, planta de interior, ornamental y de temporada. Luego hay 4 puestos un poco de cosmética artesanal, natural, de producción artesanal, que serían Arizkurengo Tienduka, Sojo Natura y Sarala Tamendía, bueno, 3. Y luego hay un par de artesanos que trabajan la flor seca, que serían Lore Penesatua y Tisus Artisaucha. Y a ver, los de Cosmética Arizkuren, Sojo Natura y Sarala Tamendía, los artesanos Lore Penesatua, Tisus Artisaucha y Flores Ganchillo. Y los viveros, esto también, y luego faltaría José Cactus, que es de cactus también. Pues no sé. Pues nada, yo creo que ya está clara todo en qué consiste la feria. No sé si tenéis alguna pregunta, los medios, ¿no? Pues nada, a lo dicho, que nos haga buen tiempo. ¿Habéis mirado a ver qué tiempo va a hacer? Creo ¿No? que hay un poco de riesgo de... Hay riesgo, ¿no? Sí, pero bueno. No, ayer y lo de hoy no va a hacer, ¿no? Pero ahí andamos. Bueno, de todas formas, que lo pasemos lo mejor posible y la oportunidad que tienen las ciudadanas y ciudadanos de poder disfrutar de esta feria un año más. Es el año, ¿no? 12º, ¿no? Ya 12 ediciones ya. Y que lo disfrutéis todos, ¿vale?